En este video, como parte de la serie de optimización de la base de datos, asumamos que ya tu base de datos está diseñada, está funcionando, la pusiste en producción. Hay que hacer trabajos de mantenimiento, porque no todo es color de rosa. Los índices llegan a un punto que dejan de ser eficientes. ¿Por qué dejan de ser eficientes? Porque cuando la información se va grabando en disco, su disco duro o su espacio de almacenamiento no es único y exclusivo de esa base de datos y de esas tablas, sino que van pasando otras cosas y cada vez que se escribe algo en ese disco, pues se salta el orden en que sus índices se están escribiendo. Digamos que tú tienes 5 bloques para guardar información. Tu índice comienza en el bloque 1, en el bloque 2, luego descargas un archivo y se creó una escritura en tu disco, luego abriste un documento y se abrió otro archivo y se creó un archivo temporal en tu disco, y luego creaste otra secuencia en tu índice. Hay un salto de 2 elementos en tu índice y por lo tanto no están secuenciales. A eso se le llama fragmentación. Cuando tus índices de una tabla o de una base de datos están muy fragmentados, entonces tus índices dejan de ser eficientes. Tú tienes dos alternativas para trabajar con tus índices. Una es la reorganización, es decir, yo tomo los elementos relacionados del índice, quedamos que era el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 5. Entonces los reorganizo 1, 2. Estos dos elementos que no forman parte del índice, lo muevo e inserto el último elemento que no está en secuencia dentro de la secuencia. Y por lo tanto hay que quedar reorganizado. ¿Cuándo yo voy a hacer una reorganización? Bueno, cuando el porcentaje de fragmentación sea entre un 10 y un 20%. Este query está construido en base a una función de la misma base de datos y vistas de la base de datos. ¿Ok? Este query usted lo puede poner en pausa el video, lo escribe en su computadora, lo ejecuta y va a tener un resultado similar al mío. ¿Ok? Indicándole el porcentaje de fragmentación y la cantidad de páginas que tiene esa tabla o ese índice. Ahora, una vez que tú tienes la fragmentación y puedes determinar que existen elementos que están por encima del rango que te dije de cuándo reorganizarlo, entonces tienes que considerar la recreación del índice. En la reorganización quedamos que yo pongo los elementos en la secuencia que van, y en la reconstrucción literalmente los índices se destruyen y se crean nuevamente en una secuencia. Entonces, para hacer la reorganización de los índices, entonces vamos a crear un nuevo query y a este query le diremos alter, porque estás modificando index all on, tienes que indicar la tabla, por ejemplo. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y si estás en mi canal quiere decir que estás buscando la forma de llevar tus habilidades de ingeniería de software al siguiente nivel. Si no te quieres perder ningún contenido, ayúdame a ayudar a otros y suscríbete. Sí, ahí, dale ahí y suscríbete. Tienes que indicar la tabla. Digamos que yo voy a trabajar con la tabla de product. Okay, entonces sería Adventure Works 2022 .product. Me parece. Vamos aquí en las tablas, la ubicamos. Promotion product. No, production. ¿Ok? Y le voy a decir que los reorganize. Reorganize. Y con esa instrucción, pues se van a reorganizar los índices de esta tabla en particular. Ejecuto. Como la tabla es pequeña, pues se hizo la reorganización. Para asegurarnos de que funcionó, ejecutamos nuevamente este query
Fíjense que está en un porcentaje de un 7%. ¿Ok? Si la información que tengo sobrepasa ese 7%, tengo un número similar, quiere decir que el número todavía está dentro de los rangos aceptables. Vamos y buscamos la tabla de product. Y fíjense que el porcentaje de fragmentación relacionados a esa tabla ahora pasa a ser 0. ¿Ok? La siguiente opción es hacer una reconstrucción. Ahora, para la reconstrucción, vamos a buscar una tabla. El porcentaje de fragmentación, fíjense que este está por encima de un 23%, pero aquí veo ahora que está en 33, me parece, que es la tabla de Product Description, que sería esta tabla. Entonces, creo un nuevo query y le diría un alter index all on Adventure World 2022 .production .product description. Y en vez de un reorganize, vas a hacer un rebuild, indicándole que tú no lo vas a reorganizar, que de esa tabla tú vas a reconstruir el índice. Ejecutas y se completó. Si ahora yo regreso a esta tabla, fíjense que estoy en Product Description un 33%, ejecuto mi query, amplío la columna del nombre de la tabla y veo que el Product Description aún está por un 33% en algunos índices. Ok, vamos a reorganizar esa tabla. La prueba, en vez de un rebuild que sea un reorganize, y ejecuto nuevamente. Siguen habiendo algunos índices que son, al parecer, tienen que ver con el primary key de esa tabla o de una tabla relacionada. Mentira. Fíjense que este índice ya no corresponde a descripción, sino que corresponde al code history. Los índices que tienen que ver con descripción pues fueron rebuildeados de forma completa. Vamos a crear un store procedure para rebuildear todos los índices de la tabla. Ese store procedure yo lo voy a compartir como un link dentro de la descripción del video para que usted lo pueda descargar y utilizar, obviamente a sus propios riesgos, porque esto es un entrenamiento educativo y usted tiene que profundizar un poco, solo haciendo el disclaimer. Entonces, creamos otro query. Este query, lo explico, utiliza un cursor. Un cursor, y aprovecho para explicarlo, un cursor no es más como que un almacenamiento virtual que te permite ir iterando un elemento por otro, o sea, uno a uno en una secuencia. En este caso, estoy diciendo que me traiga todos los elementos de todas las tablas, una por una, y estoy haciendo el rebuild. Fíjense que es las mismas instrucciones, salvo que estoy utilizando en este caso un fill factor. ¿Okay? El fill factor es que tanto yo necesito verificar que ese índice que necesite rebuildear. Entonces, con este store procedure, vamos a ejecutar la instrucción. ¿Okay? Esto es importante, que a la hora que usted haga esto, no sea en la hora de producción, no sea en la hora en que están trabajando con la base de datos. Esto es algo que usted tiene que hacer o en la noche o en los fines de semana, o como veremos más adelante en el siguiente capítulo, en el siguiente video, como yo dejo que esto se haga de forma automática. Okay, entonces, para esto vamos a crear un store procedure, create procedure, rebuild index. Y aquí
con esta instrucción yo voy a crear un store procedure. Este query completo va a quedar dentro de la base de datos como parte integral de la base de datos. Ejecuto. Y ahora para rebuildear el índice, lo único que tengo que hacer es ejecutar ese store procedure. Y el sistema, a pesar de que se acaba de ejecutar, fíjense que se está tomando unos segundos, no hay mucha data, no hay nadie conectado, y eso puede generar un downtime en la aplicación, porque mientras más grande sea la aplicación, mientras más datos tenga, pues más va a tardar este store procedure en ejecutarse. En el siguiente video, pues vamos a ver cómo podemos hacer que esto funcione de forma automática, como y cuando nosotros queramos.